registrar lo que es esta reforma laboral que el gobierno empieza a enviar. Algunos dicen, aprovechó el día viernes, metió los proyectos allí en la mesa de entradas. El viernes a última hora. Son proyectos que obviamente son sumamente polémicos y en general hablábamos recién del rechazo que había registrado el año pasado este proyecto, que era mucho más voluminoso. Exactamente. Bueno, ahora el intento de que vuelva a ingresar en Congreso y que finalmente avance, pero dividido en 4 proyectos. Vamos a ir a los detalles más importantes, pero también al primero de los proyectos, el ingreso que tiene que ver con un blanqueo laboral. Y tal vez una de las partes que más aceptación tiene, porque ¿con qué tiene que ver esto? Lo decimos muchas veces. En la República Argentina uno de los problemas tiene que ver con la cantidad de trabajadores que no están formalizados, digamos, que están en negro como comúnmente se dice, ¿no? Pero que por lo tanto trabajan, sí tienen trabajo, pero no con las condiciones en las que deberían trabajar. Y entonces lo que se propone desde este proyecto es que los empresarios, bueno, comiencen a blanquear a esos trabajadores y obtengan, por lo tanto, beneficios a partir de ese momento en que, bueno, ingresan a un trabajador a lo que es la formalización. Sí, da la sensación de que sería, de los proyectos que ha presentado hasta ahora el gobierno, uno de los que menos resistencia debería generar dentro de lo que es la Cámara Alta y después la Cámara Baja. De todas maneras, hay algunos puntos que son polémicos y los vamos a ir repasando, si el señor director así lo dispone, porque, bueno, porque hay muchos ítems que han sido incorporados y sobre todo tiene que ver con esto que vos marcabas, Daniela, que es lo que es el carácter informal que tiene la economía en la Argentina. Claro, uno dice, bueno, pero trabajo informal existió siempre, sí, claro, pero no en la magnitud en la que existe hoy. Casi 4 de cada 10 trabajadores en la Argentina no tienen ningún tipo de beneficio ni derecho asociado a lo que es su puesto de trabajo. Y la idea es que obviamente el trabajo, como vos decías, obviamente es un elemento de desarrollo social, desarrolla lo que es el tejido social, genera beneficios, obviamente, genera derechos y sobre todo, me parece a mí que es un ordenador social, ¿no? De hecho se trata. Sí. Bueno, vamos a los detalles entonces, en unas placas, pero por ejemplo, lo primero que podemos contarles es que hay sectores que son los más afectados, ¿no? En lo que es el trabajo informal. Por ejemplo, las empleadas o empleados domésticos. Si bien hay una ley en la República Argentina ya hace muchos años y es muy fácil a través de la web blanquear a un trabajador, la verdad es que todavía es un sector que mantiene un alto porcentaje de informalidad. Bueno, también podríamos hablar de la construcción, otros sectores que se mantienen dentro de ese circuito en el que, bueno, es más fácil trabajar sin formalizar, ¿no? Sin formalizar, o emplear sin formalizar. El proyecto, ¿qué es lo que estipula? Bueno, por ejemplo, lo que contábamos, el foco está puesto en la formalización laboral. Y aquí atención con esto, porque lo que implica o lo que prevé es que haya una amnistía ¿para quién? Para el empleador, que durante algunos años tuvo un trabajador en negro. Es decir, amnistía, bueno, que en impuestos previsionales impagos, por ejemplo, de los años en los que el trabajador no estuvo formalizado, se le perdonen a ese empleador para que tome la decisión de formalizar al trabajador y no tenga que abonar una deuda. Claro, hay una ecuación que es sumamente sencilla y que recorre todo este proyecto, que es el Estado perdonándole lo que es el aporte impositivo a cambio de que ese trabajador sea incorporado a lo que es un contexto formal, ¿no? de desempeño. Claro, esto va a tener asociados, y ahora lo vamos a ir repasando, algunas otras cuestiones que van a ser sumamente polémicas. Por ejemplo, reconocimiento de 5 años previos de aportes. Es decir, ese trabajador no tiene aportes hechos por el empleador. Entonces, lo que hace este proyecto es, le dice, bueno, tenés para reconocerle a este trabajador que acabás de incorporar o que vas a incorporar a la economía formal, 5 años de aportes. En lo que se supone que estuvo trabajando, claro, ¿no? ¿Qué pasa si trabajó 10, por ejemplo? Claro. Bueno, ahí lo que hay que decir también, y es importante, es que la mirada está puesta en, sí, beneficiar al trabajador por consecuencia, porque en realidad estar formalizado es un derecho, ¿no? Es algo que debería suceder ya de por sí, pero la mirada está puesta en ese empleador que en realidad, bueno, obtiene algunos beneficios para salir de esa situación de irregularidad en la que estaba, ¿sí? La mirada está puesta en el empresario, no en que el trabajador, porque, repito, que el trabajador esté formalizado debería ser algo que ya estuviera dado. Exactamente, hecho, ¿no? Claro. Bueno, decíamos, el reconocimiento de 5 años previos de aportes. Por ejemplo, los años no declarados no computan para la indemnización. Y atención, porque este es un punto importante. Después, cuando vayamos al detalle de la reforma laboral en general y qué es lo que pasa con indemnización, pasantías, que son los puntos más importantes, bueno, aquí también se toca con esto, ¿no? Ese trabajador, en el momento de ser indemnizado, ¿qué va a pasar? Claro, los años en los que no estuvo formalizado no existen, desaparecen. Tenemos que tener en cuenta que si este proyecto logra la sanción,
directamente van a ser esos 5 años que promueve el proyecto los que sí van a poder ser incorporados eventualmente ante una indemnización, si bien también, como vos marcabas, la letra chica de la indemnización va a cambiar probablemente. Sí. Y atención con esto, porque uno puede pensar, bueno, pero todos aquellos años en los que estuvo trabajando y no de manera formal, no estuvo regularizado, bueno, podría reclamarlos por la vía judicial. Bueno, ahí viene el punto del que vamos a hablar ahora, y tiene que ver con esto, con que ese empleado lo que hace a partir de ese momento es renunciar absolutamente a iniciar acciones legales, a reclamar por la vía judicial al empleador. Es decir, ya está, pierde la posibilidad. Es una manera de ingresarlo en lo que es el mercado laboral formal, pero lo cierto es que no parece ser la manera que más redondea los beneficios, ¿no? O que le da más beneficios al trabajador. Claro, sí, tiene un correlato, algún beneficio puede llegar a tener, obviamente esa persona hoy está trabajando en la informalidad, pero de todas maneras se cercena bastante los derechos que son obviamente, totalmente legítimos de esa persona. Esa persona trabajó una cantidad de años, merece una indemnización por esa cantidad de años. Bueno, en este proyecto no se refleja, además el caso de lo que son los aportes también. ¿Por qué? Porque existe la falsa visión de que se le perdona al empleador los aportes previsionales y que eso está bien. La verdad es que no, porque son recursos públicos, son recursos que el Estado no tiene y que eventualmente un Estado con déficit termina endeudándose en el exterior, Dani, ¿para qué? Bueno, justamente para conseguir recursos. Entonces el gobierno decide, en una forma para mí bastante arbitraria, directamente perdonar lo que son contribuciones patronales, bueno, en este caso, y al mismo tiempo se achica mucho el margen del propio empleado para reclamar en función de los derechos que tiene y que son legítimos. Claro. Bueno, no sé si tenemos más puntos, ¿no?, respecto de lo que es el blanqueo. Pero sí podemos hablar de lo que es la reforma laboral en general, ¿sí? Y ahí sí, meternos de lleno en cuáles son esos detalles que vienen o que vendrán después y discutirán después de lo que es este punto que acabamos de explicar, que tiene que ver con el blanqueo laboral en general, porque después los otros puntos tienen que ver también con indemnización, tienen que ver con cuáles son los ítems que van a valer en el caso de una eventual indemnización, como por ejemplo el sueldo anual complementario, el aguinaldo, lo que todos conocemos como aguinaldo. ¿Qué sucede con horas extras? ¿Qué sucede con pasantías? ¿Qué sucede con todas esas cuestiones que hoy sí son derechos ya de ese trabajador? Claro, en el caso de las indemnizaciones, claro, se saca de lo que es el cálculo de la base algunos elementos que para algunos trabajos en particular son muy importantes, ¿no? Lo que son las bonificaciones, los pagos complementarios, por ejemplo. Bueno, todo eso se va a retirar de lo que es el cálculo de la indemnización. También, si no me equivoco, el aguinaldo. Es decir, prácticamente se despoja de una gran parte de lo que es esa suma y por ende también allí el gobierno promueve lo que uno imagina que es una especie de beneficio, obviamente, también para el empleador. Del otro lado, ¿qué hay? Se crea lo que se llama un fondo de cese laboral. Esto es sumamente polémico. ¿Por qué? Bueno, porque el propio empleador va a tener que aportar, de alguna manera, en consenso con lo que son los sindicatos sectoriales, a un fondo que después va a servir para pagar lo que es la indemnización del trabajador. Lo que todo el mundo sabe, y aparte es hasta una definición económica, es que todos los costos, llamémoslos costos, que le lleva al empleador tener un empleado, y también es un costo para el empleador, esto es lo que quiero decir, digamos, ¿no? Va a ser tomado en cuenta como un costo para el empleador. Bueno, eso después tiene una contrapartida en la negociación del salario. Claro. Es decir que, en definitiva, el propio empleado termina pagando para aportar ese fondo de cese laboral. Bueno, otro punto también tiene que ver con las pasantías, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar con las pasantías? ¿Cómo van a ser remuneradas? ¿Cuál es el plazo? Sí, que entiendo se estipula como máximo en 1 año y como máximo también en 30 horas semanales. Pero lo cierto es que esta es de alguna manera vista, ahora tenemos una especialista, vamos a hablar de estos temas, ¿no? Vista de alguna manera como una posibilidad de que contrates a alguien, plazo máximo de 1 año, es un montón de tiempo, ¿no? Sin que obtenga, digamos, los beneficios salariales que obtiene cualquier otro trabajador. Mira, yo puedo hablar en primera persona, yo trabajé en la década del 90, 6 años en el formato de pasantía. Claro, hoy no tengo hecho los aportes. Claro. Es decir, hoy realmente, eventualmente, uno hasta podría llegar a reclamarlo. Bueno, esto es lo que está promoviendo el gobierno nuevamente, que se discuta en el Congreso. Es decir, lo que algunos llaman contratos basura, para otros es una forma de flexibilizar el mercado para que el salto de alguien que se va a incorporar en el mercado de trabajo sea de alguna manera lo más promisorio posible. La pregunta es si realmente esto va a ser así. Claro. Bueno, vamos a tratar con el tiempo, ¿no? Seguramente determinar cuáles son los puntos que no son favorables para el trabajador, que en realidad implican un retroceso del que muchos hablan. Hasta el momento solo se había expresado, Schmidt, lo contábamos hoy,
más temprano, y también Andrés Rodríguez, que se había mantenido como cauteloso, ¿no? Hasta el momento los sindicalistas, los representantes sindicales, se mantienen con cierta cautela, dicen no vamos a permitir que avancen sobre los derechos de los trabajadores. Pero sabemos que hay algunos puntos en los que están dispuestos a ceder, que dicen, bueno, si no afectan lo que es la ley de contrato de trabajo o en realidad no afectan demasiado, uno se pregunta qué es demasiado para cada trabajador, ¿no? Qué tan importante es que sea incluido, por ejemplo, el aguinaldo dentro de una indemnización que probablemente te tiene que durar hasta que consigas otro empleo. Bueno, desde por ahora, desde el sindicalismo, ha habido pocas expresiones justamente en un día de hoy como el Día del Trabajador. Esperemos a ver qué es lo que pasa durante la tarde. Así ¿no? es, y no, digo, mantener vigente, Dani, lo que de alguna manera venimos repitiendo aquí, que es que el trabajador es la parte más débil de lo que es esta relación, ¿no? Del contrato de trabajo. Y el gobierno ha puesto, en principio, la idea falsa, o promueve la idea falsa de que tiene que existir una igualdad entre el empleador y el empleado. Algo que no va a pasar nunca, porque el empleador tiene determinado tipo de consignas y de contextos y de objetivos y capital, además, que no tiene el empleado. Claro. Entonces, realmente, que estos proyectos que están promoviendo en el Congreso, lo que busquen es impulsar la idea falsa, nuevamente, de que existe una igualdad entre el empleado y el empleador, la verdad es que no, para mí no tiene razón de ser realmente. Sí, y se establece un paralelismo respecto de lo que siempre les contamos con las tarifas, por ejemplo, ¿no? También el gobierno nacional desde un principio, desde sus inicios, ha hablado del costo, ¿no? Que es el costo laboral, el costo de cada empleado, y algunos discutían este concepto indicando que en realidad, bueno, no es un costo, ¿no? El trabajador no es un costo, pero la verdad es que ahora la mirada puesta en beneficiar al empleador y por consecuencia a vos, a nosotros, al trabajador. Bueno, esto es necesario, ¿no? Este es el planteo, que es necesario darles estos beneficios a los empleadores para que, bueno, para que el empleado siga teniendo trabajo. Y es otro punto en el que hay que prestar especial atención. Claro, porque se genera lo que se llama la competencia desleal. Esto es, el propio empleado, cuando va a buscar trabajo, negocia a la baja su propio salario para tratar de obtener un puesto de trabajo. Claro. Y esto se promueve también muchas veces abriendo la economía. ¿Por qué? Porque cuando vos abrís la economía, hay factores de la producción, el capital y el trabajo, que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? En el caso del capital, capitales que llegan al país para ser invertidos, pero piden condiciones. Por ejemplo, que sean más baratos los contratos de trabajo. Claro. Y en el caso de los trabajadores también en algún punto. ¿Por qué? Bueno, porque si vos promovés lo que es un recorte de los derechos de los trabajadores, por ejemplo en Brasil, esto inmediatamente tiene un impacto en la Argentina. Vos no se preguntará, bueno, ¿pero por qué? Bueno, claramente, porque países asociados, por ejemplo el caso de Brasil y la Argentina, si Brasil empieza a producir más barato, supongamos, porque tiene menores costos laborales, porque paga menos salarios o porque los trabajadores tienen menos derechos, eso impacta desde el punto de vista del comercio en la Argentina, porque llegan productos más baratos a la Argentina. ¿Qué va a pasar? La Argentina también va a promover la reforma laboral, ¿para qué? Para aplanar los salarios y que los costos se equiparen a los de Brasil. Así es como se mueven las reformas a nivel regional, así es como ha pasado en Brasil y es como el gobierno busca que pase aquí en la Argentina. Bueno, en principio los gremios rechazarían ciertos puntos, sobre todo los más polémicos. Por otro lado, y lo hablábamos recién con nuestros entrevistados, y ya nos vamos a la pausa, ¿qué es lo que nos planteaban ellos? Bueno, la CGT de alguna manera se muestra débil, se muestra desarmada, o busca, planteaba Manuela Castañeda, busca mostrarse desarmada para no hacerle frente a esto tan importante que está pasando en el país, que está ingresando al Congreso de la Nación y que puede afectar muchísimo a los trabajadores. ¿Cuál va a ser la postura de los sindicatos para defender estas cuestiones tan importantes, sobre todo para aquella persona que pierde su trabajo, que es despedida y que lo único que espera es recibir una indemnización? Bueno, ya volveremos sobre este punto porque la reforma laboral es uno de los temas de los últimos días y de los próximos en el Congreso de la Nación. ¿Hacemos una pausa? ¿Respiramos? Sí,